Al cumplirse un mes del paro, los habitantes de Imbabura viven con temor. Grupos de vándalos cobijados en la protesta los amenazan, intimidan e impiden que abran sus negocios. En esos territorios la fuerza pública está ausente. Aunque el paro no es nacional, a lo largo de 30 días hubo cierres viales en 50 ciudades de 7 provincias. El gobierno logró que las protestas no se generalicen, entregando 755 millones de dólares en bonos. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pidió en la Comisión de Garantías Constitucionales de mayoría correísta que se investigue qué hacía un vehículo de alta gama vinculado a las empresas del Grupo Noboa frente a la casa de un sospechoso de un atentado en Guayaquil. 3 horas y media duró la alerta por un carro abandonado en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. La policía acordonó el sitio y 3 expertos antiexplosivos descartaron la amenaza. Aumenta la tensión diplomática entre Washington y Bogotá. El presidente Gustavo Petro dijo que Donald Trump no es el rey de Colombia y no tiene autoridad en su país. Además, le exigió que elimine los aranceles a los productos colombianos. William Pacho anota su primer gol con el Paris Saint-Germain en la goleada 7-2 en la Liga de Campeones de Europa. 4.000 habitantes de Tungurahua revivieron la tradicional fiesta del Inga Paya, que es la representación de una antigua batalla librada en 1534 entre el cacique Tizaleo y las tropas españolas. Cientos de personas despiden a Paulina Tamayo en un velorio público en la Casa de la Cultura. La grande del Ecuador falleció tras 55 años de actividad musical que la convirtieron en embajadora de la música nacional. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos ya a la información actualizada aquí en Televistazo Estelar. Hoy se cumplen 30 días del paro convocado por la CONAIE, cuyo epicentro es la provincia de Imbabura. ¿Qué ha pasado en los últimos 30 días en ese punto de la Sierra Norte del país? Tenemos toda la información. Comenzamos. Paro, día 30. Imbabura humillada. Los manifestantes se han tomado el control de Otavalo y Cotacachi. Grupos con lanzas patrullan las calles, deciden quién puede trabajar o circular y controlan la distribución de gas y también los alimentos. Amenazan a comerciantes y no solo eso, también fijan sus reglas ante la ausencia de la fuerza pública. Cristian Tinajero informa lo que está ocurriendo en ese territorio. El caos se ha instalado por 30 días en Otavalo y Cotacachi. Lo que empezó como una protesta indígena en Imbabura se convirtió en un territorio sin control. Tras la ruptura de los diálogos entre dirigentes y el gobierno, la breve tregua de 96 horas terminó en amenazas y cierres. Los comerciantes que habían vuelto a abrir sus locales tuvieron que bajar las puertas otra vez. En ambas localidades, la autoridad se ha desdibujado. Grupos de comuneros encapuchados y armados con lanzas recorren las calles e imponen su propio orden. Ellos deciden quién puede trabajar, quién puede circular. Hay patrullas improvisadas que dicen mantener el control comunitario, pero que en la práctica han instaurado un régimen de miedo. Otavalo, la ciudad que antes atraía turistas, hoy parece una zona sitiada. Sacar un celular para grabar se volvió un riesgo. Solo los camiones que los abastecen pueden cruzar y ante la escasez son ellos mismos quienes fijan los precios. Llegó las papas. Compran por quintales, 3, 4. ¿Y qué vienen a hacer en Otavalo al centro? A vender 10 papas por $1. ¿Qué piensan? ¿Qué están haciendo bonito? La distribución de gas también quedó bajo su control. La fuerza pública intentó normalizarla con abastecimiento aéreo la semana pasada, pero en tierra, manifestantes deciden a dónde va cada cilindro. Anoche, en el norte de Otavalo, habitantes del barrio San Eloy, que esperaban comprar gas, impidieron que un camión fuera retenido por manifestantes. Esto puede llevar a una guerra civil. Ya son 30 días que no tenemos solución, no tenemos un camino a esa solución.
En Cotacachi los puentes están cerrados, con estructuras metálicas soldadas, los accesos bloqueados y la sensación de miedo es idéntica. Están pasando ya las manifestaciones a hacer cerrar todos los negocios, las tiendas, están amenazando con entrarse a saquear si es que no se cierra y están amedrentando a la gente. Y por ahora en las calles no se observa presencia policial ni militar. Los manifestantes actúan como autoridad, sin temor a consecuencias. Otavalo y Cotacachi son el epicentro de un paro sin líderes visibles y la vida cotidiana se mueve al ritmo del miedo. Y los manifestantes de Cayambe usan un nuevo mecanismo para provocar daños a los vehículos en las carreteras. Se trata de los denominados Miguelitos, que están anclados al asfalto para perforar los neumáticos. Diego Puente detalla cómo funciona esta modalidad. Las manifestaciones continúan en el norte de Pichincha. Esta mañana amaneció cerrada la vía E35 desde el sector de Cusubamba hasta Cayambe, a lo largo de 11 kilómetros. Los manifestantes usaron barreras de concreto y lo que ya es una constante: llantas quemadas, piedras, troncos y montículos de tierra. La orden de los comuneros es detener todo vehículo, incluso no motorizado, que busque ir hacia Quito o hacia Cayambe. Encapuchados usan puntas de metal para dañar los neumáticos, como se ha visto en días previos. Desde el lunes en la entrada a Cayambe aparecieron estos Miguelitos. Para colocarlos se usaron herramientas con las que se perforaron 5 centímetros de asfalto y se sujetaron con pernos. El mecanismo de uso es sencillo. Los clavos permanecen en posición horizontal. Cuando un neumático hace presión, las puntas se levantan y ponchan las llantas. Están colocados a lo largo de 50 metros de la vía y se siguen instalando en las noches. Con este método, dijo la policía, los manifestantes no necesitan concentrarse en grandes números en cada bloqueo. Los sectores productivos de Cayambe solicitan al gobierno incluirlos en los planes de reactivación diseñados para Imbabura, una de las provincias más afectadas por las manifestaciones. En este plan se incluye moratoria de deudas y la rebaja del IVA al 8% en fines de semana y feriados para actividades turísticas. Y seguimos hablando sobre la situación en ese punto de la Sierra Ecuatoriana, del norte de la Sierra Ecuatoriana, porque los manifestantes entre justamente la fuerza pública y estos enfrentamientos han cesado en Imbabura. Sin embargo, el pedido del gobierno para que los indígenas abran las vías no se acata en Otavalo, tampoco en 10 comunidades cercanas. Hernán Higuera está en el Cantón Ibarra para actualizarnos la información. En Imbabura quedan 2 cantones bloqueados por el cierre vial, Otavalo y Cotacachi. Pese a las advertencias del gobierno, los dirigentes del paro mantienen 10 puntos de bloqueo en la E35, pero ya se nota el cansancio por todo lo vivido durante un mes. Ya no se registran enfrentamientos y al contrario, el ejército decidió entrar a Otavalo a dar seguridad. La idea es patrullar para evitar que los ciudadanos que sí quieren trabajar se sientan extorsionados. Para que esos negocios puedan ser reabiertos y retorne poco a poco con pausa la tranquilidad acá a Otavalo. La tarde de este martes el ejército hizo patrullajes que sirvieron para tomarle el pulso a la situación. De hecho, cada vez más personas caminan por la ciudad. La llegada de los uniformados confortó a muchos, pero en cuestión de minutos aparecieron quienes quieren que la situación se mantenga. Los que pidieron expresarse también. Queremos que al pueblo nos escuche, como gobierno queremos que nos escuche. El punto de diálogo en las comunidades directamente. En camiones se hicieron recorridos y ya no hay enfrentamientos ni ataques. El ejército aplicó el mismo dispositivo en Atuntaqui. Allí caminan por las calles de la zona comercial. Es lo que esperaban. Y sí ayudaría bastante la presencia aquí de los militares. La decisión es no permitir que vuelvan las hordas a extorsionar y humillar a la gente. ¿Cuál sería el escenario si vuelven a entrar acá? No lo permitiríamos, sí, porque necesitamos que la población, especialmente la provincia de Imbabura, vuelva a activarse. En Ibarra la calma también retorna de a poco, pero el bloqueo en la entrada de la provincia los tiene inactivos económicamente y piensan en voz alta sobre lo que esperan. Mire, yo pienso que si es que no quieren hablar, entonces establezcan las acciones que tengan que ejecutarse. El desalojo. Mientras el gobierno y los dirigentes indígenas encuentran un punto de acercamiento nuevamente, el ejército ecuatoriano mueve la logística para abastecer a las comunidades que llevan más de un mes soportando las consecuencias del paro.
En la 4ª División de Ejército Amazonas en Atuntaqui, los helicópteros vienen y van con abastecimientos y transporte de personas y medicinas que se requieren para temas de emergencia. La logística está habilitada también para las comunidades donde escasean productos y para el personal militar. Autoridades militares confirmaron una investigación interna sobre los uniformados que aparecen en el video de la muerte del comunero Efraín Fuérez. El jefe operacional del Comando Conjunto insistió en que las Fuerzas Armadas han actuado en el marco de la ley. Patricio Díaz estuvo en una sesión de la Asamblea donde se trató precisamente este tema. Buenos días. La Comisión de Seguridad de mayoría oficialista inició una investigación sobre la violencia en el paro, aunque disputa la iniciativa de ese proceso con otras 2 comisiones lideradas por el correísmo. A esa mesa acudieron autoridades policiales y militares, aunque hablaron poco. En una sesión de casi 5 horas, más fueron los discursos de los legisladores en contra y a favor que la información que se le requirió a las autoridades. El general Manuel Dávila, jefe operacional del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, confirmó que los militares que se ven en el video de la muerte de Efraín Fuérez y la agresión al amigo que lo protegía, además de una investigación judicial, tienen abierto un proceso interno. Personal que se involucre en este tipo de actos o otro tipo de actos delincuenciales o delictivos, no podemos separarle al día siguiente de la institución, porque violentamos otras normas del debido proceso y del derecho a la defensa y otra serie de situaciones. Rechazó que se acuse a las Fuerzas Armadas de propiciar acciones violentas y fuera de la ley contra los manifestantes. Nunca yo he recibido una orden, ni he dado una orden de que salgan a violentar. Esto sí es violentar, esto no es de uso progresivo de la fuerza, porque excede lo que corresponde al uso progresivo de la fuerza. Indicó que al menos 12.000 militares han participado en 2.000 operaciones durante el paro. 4 fusiles fueron sustraídos. Esto se continúa en manos de ciertos grupos que estaban realizando actividades violentas y obviamente que se considera ya como una situación de amenaza. El subcomandante general de policía y el encargado de derechos humanos de la institución recordaron que organismos internacionales reconocen que el derecho a la reunión puede ser limitado cuando la protesta es grave y sostenida. Se violenta no solamente el derecho a la libre circulación, sino el derecho a la alimentación, a la salud y otros derechos por el propio principio de interdependencia. Las legisladoras del correísmo y Pachacutic denunciaron otros excesos de policía y militares. Presentaron algunos videos. La comisión dispuso que las respuestas a esas dudas se las haga por escrito. El alcalde Aquiles Álvarez compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, donde exigieron respuestas al gobierno por la presencia de un vehículo de alta gama en los exteriores de la vivienda del sospechoso de los atentados en la bahía de Guayaquil. Un asambleísta del oficialismo increpó a Álvarez y se refirió a la decisión de la Fiscalía, como lo informa Fabiola Santana. La Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, inició este martes la fiscalización de un atentado en la bahía de Guayaquil el 3 de junio pasado. La discusión se centró en la presencia de un vehículo de alta gama fuera de la casa del principal sospechoso, que inicialmente fue detenido, pero luego salió libre porque la Fiscalía no lo acusó. El asambleísta Juan González fue quien denunció que ese vehículo está a nombre de Industrial Molinera, de la familia del presidente, y lo reiteró Pedro Granja, quien compareció como abogado de la comuna de Barrios de Guayaquil. Si el vehículo ingresa al mismo domicilio del principal implicado en el bombazo de la bahía y luego no proceden a presentar dictamen acusatorio, evidentemente algo está ocurriendo, algo huele mal. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, solicitó respuestas al gobierno e investigación a la Fiscalía. No puede ser que en este país donde estamos enfrentando el terrorismo no nos respondan qué hacía el Porsche de Industrial Molinera, GRI 3452, afuera de la casa de Iván B. Entonces lo mínimo que debió hacer la Fiscalía General del Estado después de la denuncia fue llamar a declarar al gerente de Industrial Molinera. La asambleísta del oficialismo, Natalie Morillo, no respondió sobre el Porsche, pero defendió la postura del gobierno, lo que la enfrentó con el alcalde. Nosotros también le decimos ya basta a esta politización que existe. Nosotros estamos tratando de hacer una fiscalización integral, ya no con shows, ya no con revanchismos. Yo estoy muy a gusto y me siento muy identificada con el presidente de la República, porque el presidente no es señalado por ningún
tema penal, no existe y ni anda con ningún grillete. Usted hace alaraca de que están fiscalizando. ¿Y por qué cuando se le preguntó al Pleno para fiscalizar a Progen se quedaron callados y lo negaron? ¿Ah? ¿Por qué? ¡Conteste! ¡Conteste! Álvarez aprovechó el entorno de la comisión controlada por el correísmo para hacer su denuncia y anunció que no irá a la Comisión de Seguridad, que en cambio es manejada por el oficialismo e investiga los últimos atentados en Guayaquil. El ministro del Interior, John Reinberg, que no fue a la comparecencia, usó sus redes sociales para referirse a Álvarez y a las 2 últimas alertas de bomba en Guayaquil. Alcalde, verifique la información antes de hacerla pública. Exija a sus colaboradores que le informen bien antes de que su boca le gane a su cerebro. La comisión cerró la comparecencia sin informar los pasos que dará en la investigación. El plazo para la compra de medicamentos por emergencia en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se acorta, mientras varios procesos se caen y se investigan indicios de irregularidades denunciadas por la Comisión Nacional Anticorrupción. Carla Delgado amplía la información. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social intenta cumplir con el plazo de 60 días para abastecer sus hospitales con medicinas y dispositivos médicos dentro de la emergencia sanitaria declarada en septiembre. Pero los registros públicos revelan que 100 de los 145 procesos de contratación fracasaron y deberán empezar de cero. Entre los procesos con observaciones consta la compra de Onda Centrón líquido, usado para prevenir náuseas y vómitos en pacientes sometidos a quimioterapias. La compra se cayó por un error en el número del informe técnico, según las observaciones. Por similares errores de forma, no se pudo comprar bolsas de drenaje urinario y de jeringas para muestras de sangre. Más abajo en los listados aparece el proceso de compras de insulina, igualmente declarado caído sin que se detallen las causas. Estos retrasos generan preocupación en la Comisión Nacional Anticorrupción debido a la gravedad del desabastecimiento que enfrentan los hospitales del IES. Su coordinador Germán Rodas dice que esto ocurre por las falencias estructurales en la gestión de compras públicas y la falta de planificación en los procesos de alta urgencia. Son preocupantes estas realidades en momentos en que la salud pública del país está casi en el abandono. Otro aspecto que le llama la atención es la celeridad con la que se elaboraron los informes técnicos, algunos en apenas un día, y que las comisiones encargadas de calificar las ofertas fueron integradas por funcionarios ajenos al ámbito de salud, entre ellos el asesor de la Dirección General y hasta la jefa de comunicación social. El exdirector del Seguro de Salud del IES, Francisco Mora, explicó que si bien la ley orgánica del servicio público permite que cualquier servidor integre una comisión técnica, no es lo más adecuado en un proceso como este, que supera los 96 millones de dólares. A lo que vamos del año probablemente llegue a ser mediados de noviembre y entregas probablemente desde diciembre en adelante. A esto se suman las investigaciones en curso por parte de la Comisión Nacional Anticorrupción sobre posibles sobreprecios en la adquisición de fármacos. Y Japón tiene por primera vez a una mujer como líder del gobierno. Sanae Takaichi, de línea conservadora, se convirtió hoy en primera ministra, prometiendo impulsar el gasto en defensa, dar incentivos económicos a la familia tradicional y el fortalecimiento de la alianza entre Japón y Estados Unidos como pilar central de su política exterior. Tras una ajustada votación en la Cámara Baja del Parlamento, Sanae Takaichi, de 64 años, se convirtió en la primera mujer en ser elegida para liderar el gobierno japonés. Obtuvo 237 votos entre 465 diputados, 4 votos más que el mínimo necesario. Su nombramiento ocurre poco más de un mes después de que el primer ministro saliente, Shigeru Ishiba, anunciara su decisión de renunciar. Takaichi preside el Partido Liberal Democrático, que ha gobernado en Japón casi de manera ininterrumpida desde 1955. Takaichi fue baterista en bandas de heavy metal y aficionada a las motos. Tras ingresar a la universidad, se preparó en política hasta convertirse en diputada. Es admiradora de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, por su liderazgo fuerte. Takaichi es de línea ultraconservadora. Se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo, pues lo considera incompatible con la base de la sociedad tradicional y la preservación de la cultura japonesa.
Discípula del asesinado ex primer ministro Shinzo Abe, se espera que imite sus políticas, incluyendo el refuerzo del ejército y de la economía. Japón enfrenta una creciente inflación y el envejecimiento de la población. Takaichi ha dicho también que el pilar central de su política exterior será el fortalecimiento de la alianza entre Japón y Estados Unidos. Y el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, cargos por los que fue condenado a 12 años en prisión domiciliaria. La decisión del tribunal revierte la sentencia, pues considera que no existen pruebas de la participación del exmandatario en presionar a detenidos para que nieguen vínculos de Uribe con paramilitares. Con esta decisión, el exmandatario queda libre de cargos. En los próximos días, la Fiscalía deberá decidir si insiste o no en la acusación, esta vez ante la Corte Suprema, donde el caso contra Uribe podría tardar hasta 5 años en resolverse. Coca-Codo, la amenaza se acerca. En 4 meses, la erosión regresiva del río Coca ha acelerado sus efectos y aumentado los riesgos para la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El fenómeno natural se ubica a solo 3.6 kilómetros de la zona de captación de las aguas con las que se genera energía eléctrica. La advertencia no proviene del gobierno, sino de expertos que monitorean la situación. Informa Hernán Higuera. La erosión regresiva del río Coca, aún en época de estiaje, avanza hacia la captación de la hidroeléctrica más grande del país, Coca-Codo Sinclair. Según la académica Carolina Bernal, el socavón está a tan solo 3.6 kilómetros de distancia y a 2 de las pantallas de protección construidas con la intención de evitar que se pierda la hidroeléctrica que genera el 30% de electricidad del país. El peligro inminente es que llegue ya la erosión ahí y destruya nuestra hidroeléctrica, pero no solamente eso, y es lo que tenemos que entender como sociedad, es que también están en riesgo los oleoductos. Entonces ese es el transporte de hidrocarburos, es la economía del país la que está en riesgo. SELEC no se ha pronunciado sobre estas alertas ni ha hablado de la eficacia de los trabajos de contención de la fuerza del río. Quienes vigilan el tema advierten que en el corto plazo el país podría enfrentar una nueva emergencia y en el peor escenario, a oscuras. Y no vamos a tener además dinero para poder invertir en nuevos proyectos. Desde que colapsó la cascada de San Rafael en 2020, la erosión comenzó a 19 kilómetros de la hidroeléctrica. Para el 2023 se acercó a 7.5 kilómetros, al 2024 6.8 kilómetros y para el invierno de abril del 2025 la distancia se acortó a 4.5 kilómetros. Y entrando a la semana final de octubre está a 3.6. El geólogo Jorge Sevilla lleva años advirtiendo que esto iba a suceder. Cree que la presa permeable que se construye aguas abajo de la central no garantiza que frene la erosión del río. Porque la presa permeable está construyéndose a cierto nivel, pero la erosión regresiva lo que hace es excavar por debajo. Entonces, en el corto tiempo, lo que va a pasar es que esa presa permeable simplemente se va a caer. Sevilla advierte que SELEC debe contarle al país la real situación de la hidroeléctrica, que según él está también en riesgo por una posible inundación de la casa de máquinas, debido a la acumulación de sedimentos en el túnel de descarga. Este tunelito, este canalito que desemboca en el río Coca, cuando este río normalmente está a este nivel, si este río crece, el agua se mete a las turbinas. Ese es el enorme riesgo y ese sí es un problema grave. La erosión pone además en riesgo a los ductos de transporte de crudo, cuya reubicación también está demorada. El fenómeno de la erosión, si avanza como lo hace en los últimos 4 meses, pone en riesgo al sector energético del país y por tanto a su economía. Paulina Tamayo, la grande del Ecuador. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, falleció este martes a los 60 años. Reconocida por su voz inconfundible, llegó con orgullo la música ecuatoriana a escenarios internacionales y compartió con destacados artistas como Juan Gabriel y Rocío Dúrcal también. Ana María Palacios con una reseña.
Su poderosa voz y sentida interpretación convirtieron a Paulina Tamayo en una de las artistas ecuatorianas más importantes del país. Por la tristeza, posas sobre mi pecho, o sobre tus alas muertas. Paulina de las Mercedes Tamayo Ceballos nació el 14 de abril de 1965 en Quito y dedicó toda su vida al canto. A sus 5 años debutó profesionalmente en una radio capitalina y un año después su talento fue reconocido al ganar el Rumichaca de Oro del Festival Colombo Ecuatoriano en Tulcán. A los 7 años ingresó a la compañía del primer actor ecuatoriano Don Ernesto Albán y a los 9 años cantó con la peruana Chabuca Granda. Creció en una familia con gran afición por la música. Sus primeros temas fueron Imploración de Amor, Fe Perdida, Mentiras y Callecita de Amor, todos compuestos por su madre María Luisa Ceballos. Realizó giras internacionales donde compartió escenario con artistas como Alcia Costa, Roberto Carlos, Juan Gabriel, Los Panchos, Lola Flores, Leo Dan, Rocío Dúrcal, José Luis Rodríguez el Puma, entre otros. Llevó la música ecuatoriana con orgullo a países como Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela, Costa Rica, México, Canadá, Estados Unidos y Europa, lo que la convirtió en embajadora del folclore ecuatoriano. Con sus interpretaciones nostálgicas y alegres, hizo bailar y llorar de emoción y se ganó el calificativo de la Grande del Ecuador. Yo soy el Chuyita quiteño. La canción de los Andes y El Pasillo parece mentira fueron sus más grandes éxitos. Cada uno superan los 4 millones de reproducciones en YouTube, mientras que su sencillo Amor Dolor logró posicionarse por 2 años consecutivos como la canción del año. Que está conmigo cuando tú te alejas, está cerca de mí si está conmigo. El 6 de mayo de 2016, Paulina se convirtió en la primera mujer en llenar el emblemático Coliseo General Rumiñahui de Quito. Falleció hoy en su Quito natal, dejando un profundo vacío en el mundo artístico y en el corazón de todo un país. Tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y cientos de fanáticos despiden al artista quiteño en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Este miércoles el féretro será llevado a la Basílica del Voto Nacional en el centro histórico, donde se llevará a cabo una misa en su honor. Al final de la tarde, los fanáticos de Paulina Tamayo ingresaron al Teatro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, donde fueron recibidos con la música de la cantante. Uno a uno se acercaron al escenario para dar el pésame a sus hijos Willy y Paola. El féretro estaba adornado con flores y una fotografía gigante del artista. Yo he hecho afiches de conciertos, de sus premios, de sus lanzamientos. Lloran la partida de una de las cantantes más importantes de la música nacional. La recuerdan humilde, cercana y apasionada por la música. Es muy doloroso, hay jóvenes de todas las edades y las personas adultas con más razón. Ha llegado a cada uno de los corazones de los ecuatorianos. Sus canciones acompañaron a los ecuatorianos en diversas etapas de su vida. Siempre hemos estado en sus conciertos, especialmente el Día de la Madre, y lo vamos a extrañar muchísimo. No sé cómo lo superaremos. Será escuchando sus canciones, pues. Karina Córdoba, su manager durante los últimos 10 años, explica la causa de su muerte. Tuvo una insuficiencia respiratoria esta madrugada. Más o menos se sentía un poquito, estas últimas semanas, un poquito, no enferma, convaleciente. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura permanecerá abierto de forma ininterrumpida hasta las 10 de la mañana del miércoles 22 de octubre. Luego se realizará la misa al mediodía en la Basílica del Voto Nacional. Coreaban sus temas, aplaudían. Asisten a uno de los escenarios donde tantas veces la escucharon cantar. Hoy, entre lágrimas y nostalgia, la despiden.
Continuamos con más noticias. Gracias, amigos, por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. En Achupayas, una parroquia rural del sur de Alausí, la inestabilidad del suelo se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Los constantes deslizamientos amenazan a más de 1.700 habitantes de 8 comunidades, quienes viven entre pendientes completamente vulnerables. Veamos. En las montañas del sur de Alausí, la tierra no deja de moverse. La parroquia Achupayas en la provincia de Chimborazo es considerada una de las zonas rurales con mayor riesgo de deslizamientos según el municipio. En total, unas 200 hectáreas distribuidas entre 8 comunidades: San Francisco, Xaglay, Mapagüiña, Bactiñac, Azuay, Nueva Paccha, La Matriz y San Antonio conforman un área altamente vulnerable a derrumbes. Precisamente en esta última se registró esta semana un deslizamiento de aproximadamente 2 hectáreas que provocó la muerte de un niño de 9 años y dejó 2 menores heridos. Aquí el peligro constante mantiene en alerta a 1.760 habitantes que, pese a convivir con la amenaza, continúan con sus actividades diarias de ganadería y agricultura. Tenemos una falla geológica que viene desde el Chanchán y se derriba para este lado de La Matriz y también para el sector de Achupayas. La vía que conecta Alausí con La Moya y Achupayas atraviesa zonas de alto riesgo. En varios tramos se observan deslizamientos frecuentes, caída de rocas y grietas en el asfalto. Un eventual colapso de esta ruta dejaría incomunicado a unas 8.000 personas. En lo que es el mantenimiento, en especial, si es que hay algún tipo de deslizamiento, de inmediato nosotros estamos interviniendo. El Comité de Operaciones y Emergencias Cantonal evalúa la situación en la zona y envía técnicos para monitorear la estabilidad del terreno. Como plan de contingencia hemos tratado de coordinar y trabajar de manera articulada con los bomberos, ver un espacio a donde pueden acudir en caso de emergencias los habitantes de las comunidades. En los últimos años, Alausí ha sido duramente golpeado por los deslizamientos. Además de Achupayas y Sibambe, el sector de Casual concentra el episodio más trágico: un deslizamiento masivo que provocó la muerte de 65 personas, dejó 10 desaparecidos y destruyó 57 viviendas. Guayaquil, la rutina del miedo. Sí, Guayaquil amaneció con una nueva alerta luego de 3 horas y media de inspección que provocó el cierre de un dispensario, la suspensión de clases y una fuerte congestión vehicular. Se descartó la amenaza de explosivos en un vehículo abandonado en la avenida 25 de Julio. Vanessa Robles siguió paso a paso el incidente. Veamos. El movimiento vehicular en los 12 carriles de la avenida 25 de Julio entre el Registro Civil y el Colegio José María Egas al sur de Guayaquil se detuvo. La alerta de un carro de color gris abandonado en el carril central diagonal a la parada Valdivia de la Metrovía movilizó a 150 policías del eje preventivo del distrito Esteros, personal de policía judicial, decenas de militares y agentes de tránsito a reforzar el perímetro de seguridad, 150 metros a la redonda que se volvió área de investigación. Bien, no sabemos todavía quién lo ha dejado, no tenemos información, únicamente sabemos que el vehículo fue abandonado por aparentemente 3 personas. A las 8:11 de la mañana llegaron los integrantes del Grupo de Intervención y Rescate que, como parte del protocolo, inspeccionaron el área con un can adiestrado para identificar explosivos, proceso que duró más de 1 hora. A pocos metros del evento se sitúa la Universidad Agraria. Sus autoridades dispusieron clases virtuales por este día. En otros 2 planteles cercanos, los padres de familia fueron a retirar a sus hijos, mientras que las atenciones en el dispensario Valdivia se suspendieron durante la alerta. Ya cuando dijeron que ya no había ninguna bomba y ya pudimos ingresar. Mientras esto sucedía en la avenida 25 de Julio, el tráfico colapsaba en calles adyacentes como la avenida Cayetano Tarruel y Juan Montalbán en el sector de Los Esteros. Los conductores trataban de llegar hasta la avenida Pío Jaramillo en la perimetral y así conectarse al centro de la ciudad. Finalmente, uno de los expertos antiexplosivos, con un traje especial, hizo una detonación controlada y logró abrir el carro para revisar qué había en su interior. Hemos descartado, más bien dicho, la amenaza. Cada uno de los eventos se lo trata de manera diferente de acuerdo a su particularidad, peculiaridad y el lugar en donde se producen. Luego de 3 horas y media de estar inhabilitada la 25 de julio, llegó la grúa y retiró a este vehículo que permaneció abandonado y prácticamente paralizó el movimiento vehicular en el sur de Guayaquil. Este martes, Guayaquil vivió 2 emergencias de seguridad falsas por supuestos explosivos.
siendo ya 7 alertas similares en la última semana, tras el ataque terrorista en la avenida Joaquín Orrantia, que afectó 6 edificios en el norte de la ciudad. Y este vehículo abandonado en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil, que desató la alerta de explosivos, pertenece a un oficial de la Armada, según los registros públicos de la Contraloría. Miembros de la Armada que prefirieron guardar reserva mencionaron a Televistazo que el vehículo fue bloqueado. Pero sobre las causas de este caso se espera la confirmación por parte de las autoridades. Y profundizando en estos temas, el aumento de alertas de bomba ha evidenciado que la ciudadanía no está preparada para este tipo de incidentes. Hay quienes incluso buscan grabar con su teléfono celular lo que está ocurriendo en lugar de evacuar rápidamente la zona de la emergencia. Pero, ¿qué se debe hacer ante esto? Y nos preguntamos además si está también la policía capacitada para estos hechos. Estefanía Arias habló con 2 expertos en seguridad. Con cada alerta de una posible bomba, el ajetreo comienza. Se acordona la zona y, en teoría, la única persona que puede cruzar esta cinta amarilla es el agente antiexplosivos. Sin embargo, las cámaras de Televistazo han constatado que eso no se respetó en las últimas emergencias reportadas en distintos puntos de Guayaquil. Peatones caminan dentro de la zona acordonada. Motociclistas se cruzan la cinta porque dicen estar apurados. Y en los locales o casas cercanas hay quienes se asoman desde las terrazas o miran desde las vitrinas. También quienes hasta se suben en los hombros de otra persona con tal de grabar con su celular lo que está ocurriendo. ¿Está la ciudadanía preparada para reaccionar ante este tipo de eventos? Y la ciudadanía lo que debe hacer es respetar lo que dice la policía, alejarse del lugar y no estar filmando ni estar en los alrededores porque puede explotar y las esquirlas pueden afectar sus ojos, su cuerpo, etcétera. Los expertos entrevistados por Televistazo también cuestionan el procedimiento de los agentes. Por ejemplo, en la emergencia de esta mañana en el centro de Guayaquil, 5 policías se pararon al lado de la maleta que había sido abandonada y que posiblemente tenía en su interior una bomba. Primero que la policía, al hacer la alerta de bombas, tiene que dar la alarma a la ciudadanía para que se aleje del sector. Y sobre todo, aquí lo más importante es la evacuación inmediata de las personas, para que sea una zona estéril y una zona neutra. De hecho, en el caso de vehículos incendiados o similares, la distancia de seguridad recomendada es superior a los 50 metros, dice Zarzosa, un protocolo que debe ser socializado a la población. Aquí es un papel fundamental de la policía preventiva. Tiene un sinnúmero de asambleas comunitarias a través de las cuales se puede difundir. Pero también habla de una capacitación a los agentes que debe ser actualizada, sobre todo porque las alertas de bomba ya son recurrentes. Mundo. Un violento tornado deja un muerto, 9 heridos y múltiples daños en una zona rural en el norte de París. Los vientos derrumbaron grúas de construcción, arrancaron techos y dejaron vehículos volcados. Veamos. Un tornado sorprendió a los residentes de localidades del departamento de Val d'Oise, al norte de París. La región más afectada fue la comuna de Hermont, donde vientos de hasta 200 kilómetros por hora derribaron 3 grúas de construcción que cayeron sobre casas y calles. Un obrero de 23 años murió y 9 personas resultaron heridas. 4 de ellas están en situación crítica. El fenómeno arrancó techos de viviendas, rompió ventanas y tras la caída de árboles provocó el corte del suministro eléctrico en más de 1.700 hogares. Autoridades meteorológicas francesas indicaron que aunque el país registra decenas de tornados al año, la mayoría son moderados. Este caso, en cambio, está considerado como de alta intensidad para la región. Y el expresidente francés Nicolas Sarkozy entró a la prisión parisina de la Santé para cumplir una pena de 5 años por recibir fondos ilícitos del régimen de Muammar Gaddafi en Libia para financiar su campaña en 2007.
Él ha declarado que es inocente y afirma que este proceso es una persecución política. Antes de llegar a la cárcel, Sarkozy fue rodeado por decenas de seguidores y su familia, quienes entonaban la Marsellesa, el himno de Francia. Sarkozy es el primer expresidente en la historia de Francia que entra a la cárcel. Y el grupo terrorista Hamas entregó los cuerpos de otros 2 rehenes. Un convoy escoltado por la policía transportó los restos desde la frontera con Gaza hasta el Instituto Forense de Tel Aviv la noche del martes. Ya son 15 los cuerpos recuperados y devueltos a Israel como parte del acuerdo de paz que entró en vigencia el 10 de octubre, pero aún queda pendiente la entrega de 13. Esto ocurrió durante la visita del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a Israel, donde dijo que el frágil alto al fuego ha ido mejor de lo previsto. Y en Portland, Oregon, decenas de manifestantes contra las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos protestan luciendo disfraces inflables de una serie de personajes para mostrar que las movilizaciones no son hechas con violencia. Vestidos como dinosaurios, osos, pollos, dragones, tiburones o mapaches, han emprendido una campaña para recibir donaciones de más trajes y ampliar esta forma de concentración en contra de las operaciones que buscan detener y deportar a indocumentados, sobre todo ahora que una corte de apelaciones autorizó el envío de tropas de la Guardia Nacional a Oregón. Donald Trump ordenó demoler parte de la Casa Blanca para construir un salón de baile. Los trabajos comenzaron esta semana en el ala este, donde una excavadora mecánica arrasó la fachada, dejando la zona como una pila de escombros. Trump dijo que el proyecto es un salón con capacidad para 1,000 personas, que representa la mayor remodelación de la residencia presidencial en más de 100 años. La obra tendrá un costo de $250 millones y, según el mandatario, será financiada por donantes privados. Mientras tanto, aumentan las tensiones entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Gustavo Petro dice que Donald Trump no es un rey, que no tiene autoridad en su país. Ante los señalamientos de que es un líder de narcotráfico, Petro aseguró que hay más droga saliendo desde Ecuador. No es rey en Colombia, aquí no aceptamos reyes, punto. Dijo el presidente colombiano Gustavo Petro durante una entrevista para Univisión, respondiendo a las crecientes tensiones con su homólogo estadounidense Donald Trump, quien ayer lo señaló de ser un líder de narcotráfico. Ante esas acusaciones, Petro apuntó hacia Ecuador. La cocaína se está yendo, pero presidente, por Manta. ¿Dónde usted estuvo? Presidente. Donde ahora se exporta más cocaína en Ecuador que en Colombia. Sobre la posibilidad de que alias Fito revele algún vínculo con él a la justicia estadounidense, dijo: Lo que quiero preguntarle es si a usted le preocupa que le armen un tema judicial. El abogado del señor Fito, que es un gringo allá, no me acuerdo el nombre, dijo que nada tenía que ver conmigo. A veces coherente, otras no tanto, Petro intentó durante más de 2 horas responsabilizar a Trump de las crisis mundiales, incluyendo la de Venezuela. Es una excusa para invadir a Venezuela porque se quieren quedar con el petróleo. Su apoyo a Nicolás Maduro quedó más claro cuando lo exculpó de la debacle económica de Venezuela y de la migración que eso causó. Sin embargo, quedó en el aire si considera legítimo su gobierno o no, pues se esforzó en evadir la pregunta 3 veces. Continuamos con más noticias. Un sismo de 6.1 grados se registró a 11.51 kilómetros de Arenillas en la provincia del Oro hace poco, a las 7:15 de la noche. El movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 83 kilómetros, según el Instituto Geofísico. Usuarios en redes sociales dijeron que el sismo se sintió en Guayas, Azuay, Manabí, El Oro y otras provincias. Además, el INOCAR descartó que haya amenaza de tsunami en la costa continental e insular. El paro convocado por la CONAIE, que se ha extendido ya por 30 días, deja 142 detenidos, 2 fallecidos, cientos de bloqueos y millones de dólares en bonos entregados. El gobierno exige a la organización indígena eliminar los bloqueos como primer paso para futuras acciones. Además, ofrece un paquete de ayudas para Imbabura. Lo informa Diego Puente. El paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cumple 30 días. Ha habido cerca de 370 cierres viales en 50 ciudades, según el EQ 911.
la mayoría con menos de 4 horas de duración. Las acciones se han concretado en las carreteras principales de la Sierra Norte con bloqueos con troncos, palos, llantas quemadas y rocas que incluso han provocado desabastecimiento en las ciudades. Imbabura ha estado 30 días bloqueada. Zonas del norte de Pichincha 13 días, Chimborazo 6, Loja 5, Cotopaxi Bolívar 4 y Carchi 1. La situación en Imbabura hizo que el gobierno acepte un diálogo con la dirigencia indígena local. Las conversaciones se cerraron con acusaciones de incumplimientos de ambos lados. El ministro del Interior, John Reinberg, exigió este martes que se abran las carreteras antes de cualquier acercamiento. El gobierno aplicó 2 estrategias para controlar el paro: llevar la sede de la presidencia a la Tacunga y entregar ayudas económicas cuantificadas en $750 millones en bonos temporales, entre ellos a los transportistas que luego no participaron en el paro. El gobierno dice que hay un plan de reactivación para el norte del país, cuyo comercio en Otavalo y Cotacachi bajó 100%. Se va a dar alivio financiero, se está trabajando ya con el IES, con el SRI, para poder dar una moratoria de pago, que claramente es algo necesario en esta zona. Se está trabajando también en incentivos, especialmente incentivos de crédito. Según el gobierno, parte de esos fondos provendrán de la eliminación del subsidio al diésel y muestra como un triunfo que se haya reducido su consumo en casi 20 puntos de agosto a octubre. Las provincias en las que más cayó son Imbabura con 63%, El Oro 30%, Cañar 29,3%, Chimborazo 28% y Bolívar 27%. El paro también deja 2 fallecidos de manifestaciones, 142 detenidos según el Ministerio del Interior y un número todavía no definido de heridos. Y hace pocos minutos se suspendió la audiencia de apelación a la prisión preventiva en contra de los 11 indígenas de Otavalo procesados por terrorismo. El tribunal pasó a una fase de deliberación y en las próximas horas va a fijar la fecha de reinstalación, como lo informa Adriana Bermeo. Nuevamente se suspendió la audiencia de los 11 detenidos en Otavalo durante las protestas del 22 de septiembre. Sus abogados pidieron que se levante la prisión preventiva. Alegaron que se aprehendió a las personas equivocadas y que no son las causantes del ataque al destacamento policial en esa ciudad. Los detenidos procesados por terrorismo fueron trasladados vía aérea desde la cárcel de Ibarra y llegaron al complejo judicial norte en Quito pasado el mediodía. Debían estar presentes para participar del diálogo intercultural, una parte de la audiencia en la que se escuchó a 9 representantes de la nacionalidad quichua Otavalo, que se refirieron a la situación económica, social y cultural de los detenidos. Explicaron además que en las comunidades indígenas no existe la figura de prisión preventiva, pero que ellos se responsabilizan, garantizan y aseguran que sus comuneros estarán presentes en todo el proceso judicial. Luego de escuchar esos argumentos, el tribunal pasó a la fase de deliberación y tendrá que fijar día y hora para reinstalar la audiencia. En la diligencia, los jueces decidieron no dar paso al diferimiento solicitado por la Fiscalía. Tampoco se permitió la pericia intercultural. La balacera de este lunes en los exteriores del Hospital Monte Sinaí de Guayaquil ocurrió tras la fuga de una presa que recibió atención médica. Vinculada a la organización criminal Los Lobos, era procesada por tráfico de armas y delincuencia organizada. Producto del ataque, un área del hospital se quedó sin energía, informa Bessie Granja. Así quedaron las ventanas del área de emergencia del Hospital Monte Sinaí en el noroeste de Guayaquil, tras una balacera registrada este lunes. Cámaras de videovigilancia captaron cómo los usuarios ingresaron corriendo al escuchar las balas, mientras los militares dispararon contra los atacantes. La balacera aterrorizó a los pacientes que estaban en el interior de la casa de salud. Algunos se refugiaron en el piso. Debido a la balacera que fue en esta área, un transformador de energía eléctrica resultó afectado y el 25% de este hospital no cuenta con el servicio. Por eso se aplicó un plan de contingencia para trasladar a pacientes del área afectada hacia otras y de esta forma no interrumpir la atención. El incidente, según testigos, se produjo durante un operativo para recapturar a una reclusa que se fugó de ese hospital. Estefanía Anabel M. cumplía prisión por 2 procesos abiertos en 2024, delincuencia organizada y tráfico de armas. La policía la capturó en Guayaquil el 29 de septiembre de 2024, junto a 8 personas. Según informes policiales, se trata de una organización vinculada a Los Lobos,
que abastecía de armas, explosivos, droga y municiones a bandas delictivas dedicadas al sicariato y la extorsión. Las autoridades la vinculan sentimentalmente con uno de los cabecillas. Esta mañana en la Casa de Salud se cumplieron los trabajos de reparación de ventanas. Las fuerzas del orden mantienen activas las investigaciones, sin dar mayores detalles. Este evento vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad de este hospital, donde varios presos han fugado y donde siguen llegando reos para recibir atención médica. Cuenca, una ciudad normalmente tranquila, enfrenta días de violencia. 6 asesinatos recientes encendieron las alertas de la policía, que investiga una disputa entre facciones de los lobos. Veamos. La madrugada de este martes, un ataque armado en el barrio Las Peñas, en Cuenca, encendió las alertas en una ciudad que solía mantenerse al margen de hechos de este tipo. 2 hombres fueron asesinados y uno más resultó herido tras ser atacados a tiros. Según la policía, sujetos llegaron en un vehículo y dispararon más de 25 veces contra los 3 hombres que estaban sentados junto a la vía. Una de las víctimas, de 32 años, murió en el lugar. Los otros 2 fueron trasladados a una casa de salud, pero horas después uno también falleció. Pero lamentablemente, como les digo, el operativo estuvo ayer hasta las 11 de la noche y hora de 1 de la mañana aproximadamente se da este evento delictual. En los últimos 10 días se han cometido 6 asesinatos en Cuenca, todos con características de sicariato. El primero ocurrió el 11 de octubre en el sector Uncovía, donde un hombre y una mujer murieron baleados y 3 personas resultaron heridas. Días después, en Tres Cruces, un hombre de 37 años fue atacado con 30 puñaladas. Sus acompañantes, también heridos, habían sido secuestrados horas antes. Las investigaciones apuntan a una disputa territorial por microtráfico entre los grupos delincuenciales Los Lobos y los Lobos Box. Hay una temporalidad casi continua, pero en esta línea de investigación que podría conectarse en cada caso, nos dará un resultado que a la final será concluyente y será que se pueda determinar si existe o no conexión entre cada caso. La violencia se concentra principalmente en barrios del norte de la ciudad, aunque la policía anunció operativos reforzados en el norte y sur. Este martes 21 de octubre se cerró la instrucción fiscal por el caso de delincuencia organizada en el que se investiga la fuga de alias Fede, ocurrida el 20 de junio de este año. Él fue recapturado en Medellín, Colombia, el 2 de octubre durante un operativo entre ambos países. Por este caso, al menos 25 personas están procesadas. Bajo estricto resguardo policial y militar y con el cierre de algunas vías aledañas al edificio de la Fiscalía de Montecristi, en el centro de Guayaquil, se cumplió la comparecencia de Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, como parte de la investigación por delincuencia organizada, que se deriva de la fuga registrada en la penitenciaría del Litoral el pasado 20 de junio. Alias Fede fue recapturado el 2 de octubre en Medellín, Colombia, tras un operativo conjunto entre las policías de ambos países. En este caso, un guía y un médico del Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI fueron vinculados. A ambos se les dictaron medidas alternativas. En el proceso constan otras 22 personas, entre militares, funcionarios del SNAI y un privado de libertad. Este martes se cerró la etapa de instrucción fiscal y se espera que se cumpla el sorteo para la fecha de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. La exportación de frutas no tradicionales de Ecuador creció en un 38% este año. Y entre las principales figuran pitahaya, piña y también la granadilla, pero el coco es el producto que registra mayor crecimiento con 2.800% en los últimos 8 meses. Adriana Bermeo presenta las cifras. Las frutas ecuatorianas son cada vez más apetecidas en los mercados internacionales. Solo en los primeros 8 meses de este año, la exportación de frutas no tradicionales creció 38% en comparación con el 2024.
La pitahaya lidera la lista, generó 180 millones de dólares. Le sigue la piña con 52 millones de dólares. Granadilla, tomate de árbol y maracuyá, 7 millones de dólares cada una. Estamos teniendo mejores condiciones de precio que el año pasado y esto ha permitido también que generemos más divisas. Tenemos varios destinos importantes, principalmente la Unión Europea, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Rusia. Y también hemos estado ingresando a destinos no tradicionales como Emiratos Árabes Unidos. Otras frutas como el coco, cuyo crecimiento es de 2.800%, los arándanos y el aguacate suman 6 millones de dólares en exportaciones. Y llegaron a destinos como Estados Unidos, la Unión Europea y Colombia. Esta oferta no tradicional gana terreno en el mercado internacional principalmente por 4 razones: calidad, precio, acuerdos comerciales y protocolos fitosanitarios. Si bien un producto puede llegar a tener un arancel del 0%, es decir, no pagar impuestos en destino, si es que no contamos con un protocolo sanitario que pueda haber sido negociado por nuestras autoridades, la fruta no va a entrar. También este año, por primera vez, el Ecuador exportó 423 mil dólares de mangostán, una fruta con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que se cultiva en la costa y la Amazonía y que es apetecida en la Unión Europea, Canadá y Reino Unido. Pese a las últimas alertas de seguridad, Guayaquil no se detiene. En esa urbe se llevan a cabo convenciones con delegaciones internacionales y ruedas de negocio que mueven millones de dólares. Y los hoteles están al 80% de ocupación y se han reforzado las medidas de control, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El ritmo dinámico con el que se vive en Guayaquil no para. No se puede negar el nerviosismo y la preocupación que viven los habitantes por los últimos acontecimientos. Sin embargo, se han implementado estrategias para que congresos, convenciones, ruedas de negocios y otros eventos sigan su curso, lo que ocasiona que miles de personas lleguen a la urbe. El Aquaexpo en el centro de convenciones es un ejemplo. Un congreso del sector camaronero que ocupa 8.000 metros cuadrados. Arrancó el lunes y se extiende hasta el jueves. Espera 40.000 visitantes. Participan 200 empresas, 60 conferencistas y delegaciones de 30 países. Aquí tenemos en este momento un conferencista de Japón, India, Tailandia, Indonesia, España, Italia. Un evento que mueve la economía. La feria comercial en la que se exhiben equipos tecnológicos para esta industria implica compras por decenas de millones de dólares, según la Cámara de Acuacultura. Se suman los 2 millones que deja en gasto turístico. Eso lo confirma el gremio hotelero. La ocupación está por arriba del 80%. Estos hoteles que ya no dan abasto hacen que los otros hoteles se llenen. Al mismo tiempo, en el Hotel Sheraton en el norte, a solo unos metros de donde ocurrió la explosión del pasado martes en la noche, se realiza el Expo Capital Humano, un congreso que reúne a los representantes del talento humano de las empresas. Los organizadores señalan que hubo preocupación de las 6 delegaciones internacionales, pero se respondió con soluciones. Seguridad en el ingreso, cacheo en las personas que van registrando, un listado de las personas que asisten al evento. Hay una rueda de negocios que mueve 500.000 dólares diarios. El comercio, los eventos y la dinámica en la urbe se niegan a sucumbir. En Tizaleo, provincia de Tungurahua, el eco de una antigua batalla aún resuena en su gente y se representa cada octubre como una herencia de orgullo. Se trata de la fiesta del Ingapaya, que revive el enfrentamiento librado en 1534 entre el cacique Tizaleo y las tropas españolas de Sebastián de Benalcázar. Fabián Villa nos cuenta que 4.000 pobladores participan en esta dramatización que mezcla memoria, fe y tradición también. El estruendo de los tambores anunció el inicio de la representación de la batalla del Ingapaya en el cantón Tizaleo en Tungurahua. Con trajes cubiertos de lentejuelas, plumas y bordados, 4.000 personas recrearon en el sur de la ciudad una de las páginas más antiguas de la historia de la provincia. La resistencia del cacique Tizaleo frente a las tropas de Sebastián de Benalcázar en 1534. Solicito me dejen avanzar hacia el reino de Quito. Aquí no hay ningún reino de Quito. En medios de cantos y gritos de combate, el sector El Relleno se convirtió en un escenario para recordar aquel enfrentamiento, cuando 12.000 guerreros tizaleos se midieron ante 200 soldados españoles, acompañados por 11.000 cañaris. Aunque la batalla terminó con la derrota del cacique Tizaleo, su valentía quedó grabada en la historia local.
Niños, jóvenes y adultos dieron vida a cada escena. Durante 6 meses ensayaron las coreografías y confeccionaron sus trajes. La dramatización duró 5 horas. Nosotros prestamos a los indios a defender lo que es nuestro territorio. Conocida como la fiesta del Inga Paya, esta celebración fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador en 2011. Que ha sido un factor importante para reactivarnos y darnos a conocer que Tizaleo no es solamente un punto en el mapa. Este año reunió a cerca de 20.000 visitantes que llegaron para presenciar la batalla que sigue viva en la memoria de Tizaleo. Y así llegamos a la parte final de Televistazo Estelar. Este miércoles, mañana en contacto directo estará el coronel Martín Cucalón de Casa, él es primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, para hablar de seguridad ciudadana y convivencia en la urbe tras las alertas de bomba. También nos acompañará Ramiro Aguilar, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Ibarra, para hablar sobre la situación en la provincia de Imbabura frente al secuestro de la gente por parte de los manifestantes. ¿Qué salidas caben para que la anarquía no triunfe? Gracias amigos por su sintonía, los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana, todas nuestras emisiones en vivo por ecuavisa.com y Ecuavisa Play.